Buenas noches. Eh, a mí me toca cerrar con broche de oro. Espero que no estén muy cansados y cualquier cosa, pues en el momento que tengan una duda, pues me pueden parar y nos detenemos a profundizar más en el tema. Bueno, el tema que tengo yo esta noche es para que hablemos de manejo y alimentación de la cerda moderna. Eh, Básicamente, la cerda moderna eh, ha tenido un montón de cambios fisiológicos y anatómicos con respecto a las cerdas de hace 20, 30 años. O sea, no sé si se han podido dar cuenta la hiperprolificidad que tienen ahora las hembras, que hay hembras que logramos que nazcan 18, 20, 22, 24. O sea, cada quien tiene un récord personal de cuántos cerdos haya parido una cerda. El reto ahora de nosotros es conseguir destetar la mayor cantidad de cerdos. Eh, Conforme vamos a ir viendo la evolución de cómo la genética va muchísimo más adelante de los temas de nutrición. Y junto con esos cambios genéticos, pues hemos tenido que hacer cosas en la sanidad porque al tener una mayor cantidad de animales, pues tenemos una mayor presión de infección y pasa todo lo que el doctor Izaguirre ya les comentó, ¿verdad? Entonces, dentro de los cambios estructurales son hembras más magras, tienen menos grasa. Entonces tenemos que controlar porque la reserva de grasa es bien importante para tener reservas de energía y para poder fabricar la leche. Como les decía, el aumento de prolificidad eh, ha ido en ascenso. Camadas con mayor crecimiento, o sea, más demanda, o sea, necesitan una leche con mejor composición para poder desarrollar y llegar al crecimiento de gramos que se necesitan por etapa. Tenemos que conseguir una mayor producción láctea, una mayor ingesta voluntaria, que ese es el problema de hoy por hoy, lograr que se coman para lo que uno diseña las dietas. Eh, Antes era tal vez más fácil que comieran. Hoy con los desafíos de temperatura, humedad, pues nos cuesta un poco más lograr que se consuman lo que nosotros tenemos diseñado. Son menos rústicas, por lo cual se enferman más fácil. O sea, antes creo que la mayoría no ponía ningún biológico, ninguna vacuna, no medicaban, no pasaba nada y no se enfermaba. Hoy por hoy ya este tema es un poco más complicado y para eso tenemos varias formas de cómo controlarlo. Eh, si se dan cuenta aquí, pues desde el 2001 para adelante eh, hemos ido viendo cómo se van desempeñando y cómo logramos destetar cómo logramos tener más nacidos vivos. Entonces, aquí tenemos el promedio de las 25 granjas mejores, aquí tenemos las 25 peores, que son alrededor de 13 lechones, o sea, no está mal. Y hay una media que está como en 13 lechones nacidos vivos. O sea, sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Eh, lo que nosotros pensamos tratar en esta charla es maximizar el número de lechones por camada. O sea, si me están haciendo 13, 14, 15, ¿cómo logro destetar la mayor cantidad? Eh, Optimizar también el peso al nacimiento y la uniformidad de la camada. De nada me sirve que tenga un cerdo que pesa 4 libras al nacimiento y luego otros 12, 14 que no pesan ni una libra o libra y media. Entonces, este tema es importante. Eh, el número de partes por hembra por año, o sea, eso tiene que ver en qué tan rápido las regresamos del estro a poderlas montar nuevamente. Eh, que las hembras no tengamos tanto desperdicio o tanto rechazo o tanto descarte en el primero o segundo parto y que logremos llevarlas a 6, 7, 8 partos. Y lo importante es que midamos la cantidad de kilos por hembra por año, que son de los factores que en realidad nos dicen si una hembra está siendo rentable o no. Eh, Vamos a empezar con el alimento de reemplazo. Eh, Realmente sí hay muchas diferencias en el complejo de vitaminas y minerales
de un alimento que se use para engorde y uno que se usa para reproductoras. Eh, Desde vitaminas del complejo B, la vitamina E, eh, todo lo que sirve para oxidación, minerales como el zinc, como el manganeso, la biotina, que es bien importante para el desarrollo de patas. Todo ese tema es por cuál un alimento de lactancia, gestación o reemplazo es más caro que uno de engorde. Básicamente está mejor conformado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no necesitamos que un cerdo de engorde pase de 165, 171 días, que es más o menos la edad que uno necesita para llegar a peso que uno tiene destinado. En cambio, una hembra ya le estamos montando a los 250 días, con mínimo 300 libras. Entonces, si es un animal que va a ser más longevo, sobre cuál tenemos que trabajar, no sobre su velocidad de crecimiento, sino que sobre que desarrolle mejor sus órganos y que pueda ser más prolífica. Eh, como les decía, el tener adecuado su crecimiento y desarrollo eh, favorecerá sacarle el máximo desempeño a esa hembra. Eh, Básicamente, ahí tenemos sembrado la progenie que viene para después, entonces es bien importante cómo manejarla a ella, porque de eso depende de que nuestros resultados para adelante se den. Si nosotros nos vamos, nosotros tratamos de trabajar muy de la mano con esto, que son las casas genéticas. Cada casa genética tiene ciertos requerimientos en el tema de energía, sobre fósforo, sobre lisina. Si usamos una fitasa para que el fósforo sea mejor absorbible o no. Y vamos viendo de que hay varias formas, dependiendo de qué edad nos la den y de qué peso, es cuántas fases deberíamos de usar. Por lo menos para la edad que nos las dan, según Choice Genetics, deberíamos de usar por lo menos 2 gestaciones. Una que va de las 82 a los 104 kilos, que serían unas 220 libras, que andarían alrededor de 22, 23 semanas alcanzando ese peso. Y otra que va de las 220 al servicio, que en este caso ahora puedan ser 300, 330 libras mínimo, que hayan presentado 2, 3 celos mínimo y que tengan alrededor de 30, 34 semanas. PIC de igual forma tienen su estrategia. Estas son las guías que nosotros usamos a la hora de formular. Entonces, cada casa genética tiene sus especificaciones y tiene sus requerimientos. Todas son diferentes, por lo cual es que entre tener lo más preciso nos ayudará a ser mejores o más precisos a la hora. ¿Por qué? Porque esta hembra anteriormente tenía mucho problema de patas, o sea, era bien sensible, y esta era un poco más robusta. Estas crecían bien, habían unos problemas sanitarios, y esta que no tiene mucho tiempo en el mercado estamos viendo que tiene buen desempeño. Pero estas son las guías que nosotros usamos a la hora de diseñar las dietas. Como les decía, la dieta de reemplazo, lo que nosotros queremos tener un animal bien conformado, no es un animal de engorde, entonces no queremos que crezca rápido, lo que necesitamos es que crezca de manera sostenida y dentro de todo darle el espacio vital, darles mínimo 1,50 o 2 metros por hembra para que ella se desarrolle, no hayan peleas de comida. Importante, la mayoría de casas genéticas también nos dice cómo va haciendo su desempeño por peso y cómo si nosotros vamos alcanzando o no ese peso. El control de celos, como les decía, desde la semana 20 más o menos que ya las primeras empiezan a producir, y de la semana 22 en adelante pasando berraco, dependiendo las diferentes estrategias que se puedan usar. También medimos la grasa dorsal, como les decía, no es como un animal de engorde que nosotros necesitamos que salga magro, no es el punto. Sí necesitamos las reservas, o sea, no necesitamos que crezca más rápido, sino que su conformación sea buena y que
tenga la edad necesaria y la madurez necesaria de sus órganos reproductivos para que tengamos un buen desempeño. En el alojamiento, cómo las vamos a alojar, en grupo, separado. Y lo que les decía del espacio es bien importante. Aquí tenemos tomado del manual de Topics. Entonces, yo tengo desde la semana que entran cuál es el peso objetivo en kilos, en días y todo. Entonces, esta es mi guía. Aunque yo no pese todas las semanas, pero sí puedo llevar un control de cada 15 o cada mes para poder lograr llegar a ese objetivo, que sería alrededor de 30 semanas con 135 kilos, que serían las 330 libras. También, como les decía, aquí tenemos varios temas. Dentro de esos es medir la grasa dorsal. Tenemos que tener un mínimo de grasa dorsal para poder preñar a esas hembras. Y usamos otros métodos que nos ayudan a determinar si esa hembra está llegando en peso sin necesidad de meterlas a una jaula. Entonces, hay dos principalmente. Hay una donde se mide todo el barril del cerdo y en base a una cinta métrica común de costurera da unas pulgadas, y con esas pulgadas nosotros podemos estimar qué peso aproximado tiene. Este método que pasa aquí en el barril, hay otro que es midiendo de la base de la cola a la nuca, y hemos visto que este es un poco más preciso que este, pero igual nos da una bastante idea si nosotros no tenemos una báscula o si no queremos meter una báscula donde tenemos a la reemplazos, o si es muy lejos. Entonces, con esto nosotros podemos ir viendo qué desempeño está teniendo y qué peso estamos obteniendo. También hay otros instrumentos. Este es un caliper, también nos sirve para ver. Tomamos aquí un tema de anatomía y dice que de la apófisis espinosa hasta la apófisis transversal, o sea, sería de las vértebras de una a otra. Entonces ya el caliper nos va diciendo en qué condición corporal está. Esto es un poco más certero, no es tan a criterio, porque uno muchas veces se va a esto y dice cómo debería estar. Y entonces aquí es donde les digo yo que toda la literatura nos dice que deberían de estar en una condición 3 o 2.53, que es lo ideal. Si tenemos pasadas, realmente también nos va a dar problemas a la hora del parto. O si está muy gorda y hay mucha energía, va a haber una reabsorción de embriones. Entonces, lo ideal es tener una condición perfecta o que se asemeje entre un 2.53, que es lo ideal, y que tengamos mínimo unos 16, 18 milímetros de grasa. De igual forma, ahora nosotros contamos con otro instrumento que es el ultrasonido, y con eso hacemos diferentes mediciones en varios puntos, sacamos un promedio y esto nos da también la cantidad de milímetros de grasa. ¿Qué son estas mediciones? Entonces, podemos ir viendo, podemos ir analizando y sacando conclusiones, porque si no tenemos la grasa dorsal ideal, pues no sería bueno estarlas montando. Si se dan cuenta, aquí tiene 0.16 de centímetro o 16 milímetros de grasa, que es esta medición para acá, que estas imágenes sí fueron tomadas con el ultrasonido que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos. Como ayuda para ver si una hembra está saliendo en una buena condición o en una mala condición antes de servirlas. Aquí les muestro un ejemplo de cómo entran, cuál es el peso esperado en la semana que ingresaron, cuántas tenían el peso ideal. Aquí el 85% estaba por debajo, y en la semana
perdón, en la semana 28, creo yo, si no estoy mal, se volvió a tomar los pesos. Entonces, de tener un 85% que no llegaban, llegamos a tener un 85%. Entonces, nosotros podemos ir viendo aquí. La ganancia de peso ideal en un reemplazo debería estar entre 600 y 660 gramos día. Un animal de engorde debería estar entre 700 a 800 gramos por día. Entonces, si se pueden dar cuenta, este no llegó, este sí llegó, este estuvo muy cerca, sí llegó, sí llegó. Y entonces en base a eso venimos nosotros y vamos viendo cuáles sí llegaron y cuáles no. Si yo tengo 600 o 660 gramos día, es señal de que mi programa de alimentación está funcionando. Más tomando en cuenta de que yo recibí esas hembras bajas de peso y logré una uniformidad que en lugar de ser aquí menos del 85%, que eran creo que 3 hembras eran las únicas que llegaban, todas las demás estaban por debajo, a que aquí fueran 6 o 7 las únicas que no llegaban a los 600 gramos. Entonces, ¿cómo es que nosotros con alimentación y con algunos manejos podemos lograr que lleguemos a la meta que estamos planteándonos? Lo mismo, o sea, entre mejor sea la paridad, entre más le demos, mayor van a ser la cantidad de nacidos vivos que tengamos. Entonces, entre más pobre sea, perdón, esta es como si la preparamos bien, va a tener una curva descendente. O sea, normalmente así pasa. Por eso es que mucha gente de las casas genéticas habla de que entre 6 y 7 partos sería lo ideal que la sacáramos. Yo sé que todos van a decir de que hay algunas que son muy buenas y que las dejamos. Cada quien le funciona de diferente forma. La teoría dice que al sexto o séptimo parto deberíamos de sacarla por este decaimiento que va dando en nacidos totales. Pero cada quien maneja su granja y puede tener resultados buenos aún sacando 8 o 9 partos a las hembras, que lo hemos visto en campo. Ahora, ya lo que es gestación, pues es... en la gestación es un alimento de mantenimiento, básicamente. Como les decía, las demandas de nutrición de estas cerdas ha cambiado. O sea, estamos pasando de hembras que tienen 16, 17, 18 lechones. Entonces, hay varias cosas a tomar en consideración. A algunos les gusta alimentar en 1 o en 2 tomas al día. Es independiente. Algunos prefieren con una porque es menos estrés, porque cuando ustedes pasan cerca de la segunda toma por cualquier cosa, ya las hembras están nerviosas. Y con una se acostumbran a que pueden pasar bastante tiempo sin que se pongan tan nerviosos. O sea, hay menos estrés viéndolo en 2, pero realmente los 2 funcionan bien. La condición corporal, como les decía, la grasa dorsal, el peso de 1 a 84 días en las hembras. Básicamente aquí nosotros la mantenemos y del día 85 o el último tercio de la gestación, básicamente ahí es donde nosotros debemos de nutrir al lechón. Lograr un peso al nacimiento, camadas más homogéneos, que el largo del celo no sea tan amplio, usar macho celador, el flushing, que básicamente lo que hacemos es meter más energía para que haya un efecto donde haya una mayor ovulación y poder fecundar más óvulos. Entonces, dependiendo de también cómo está la hembra, es que hay varias estrategias para lograr controlar que esté en el peso. Si las hembras están muy livianas, de 0 a 49 libras, nosotros podemos aumentar 300 gramos por día, que básicamente es una libra. Del día 50 al 88, 200 gramos, y del día 85 al 110 son 100 gramos. Entonces, de manera ascendente, nosotros la vamos alimentando. La normal, de 1 a 85 días, pues son más o menos 5 libras y media. Y ya
en la última etapa tendemos a subir el consumo. Y en el lado contrario, que si la hembra está pasada a una condición 4 o 5, pues podemos quitarle hasta en los 2 primeros tercios, lograr corregir esto. Y ya en la última etapa dejarla con el consumo normal que lo logramos restringir. O sea, estar sobre los 3 kilos o las 6.5 libras. Entonces, acá en los primeros sí podemos restringirlas un poco cuando están gordas o cuando están un poco pasadas, y cuando están flacas nosotros podemos aumentar a manera de compensar. Esas son de las muchas estrategias que se tienen. O sea, hay algunos que se van aquí y le bajan 1 libra y le suben hasta por el día 60, 65, lo recuperan, pero todo es mucho de criterio y todo es previniendo de que si está muy flaca, no nos va a dar la cantidad de lechones que estamos esperando, igual tampoco los va a alimentar ni los va a sacar con buen peso, porque no tiene reservas de dónde hacerlo. Y si está muy gorda, va a tener mucho problema a la hora de parir y nos va a complicar y vamos a tener que brasear, poner antibióticos, y es un trabajo más y un gasto más. Eh, Como les decía, todas las genéticas tienen una cierta cantidad de necesidad de energía por día. Lo que nosotros tratamos de hacer es que esta energía meterla en kilos de alimento para llegar a suplir la demanda de energía, y que sea básicamente una dieta de mantenimiento y no una dieta de engorde. De igual forma, actualmente ya estamos trabajando con 2 dietas. Una donde hay una energía, bueno, tratamos de controlar la energía que sea casi la misma, que no difiera mucho, pero en esta gestación 2, que es cuando realmente crece el lechón, pues es una mejor dieta, una dieta mejor conformada. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una restricción que nos dice la casa genética, que dice 0.55 de lisina digestible. Y cuando es la gestación 2, es 0.62. Entonces la lisina es el aminoácido limitante en el cerdo por el cual nosotros logramos hacer todas las dietas. Todas las dietas se basan en energía, lisina, como el principal factor para diseñarlas. Entonces, en base al aminoácido lisina, nosotros formulamos todo lo demás. Entonces, se dan cuenta, dieta de mantenimiento y ya la dieta donde nosotros queremos que los lechones ya crezcan. Si se dan cuenta, eso está traducido acá. Esto es una fórmula de un cliente donde la gestación 1 tiene 3.000 kilocalorías, y porque el consumo es un poquito más bajo, nosotros tenemos 0.65. Nosotros hemos ido adaptando para ver qué desempeño tenemos. Y aquí tenemos un ejemplo de una gestación 2, donde la lisina digestible sube 0.15 puntos. Nosotros lo hacemos más por aminoácidos digestibles, pero si se pueden dar cuenta, hay un tema de proteína aquí que va amarrado a esto. Si se dan cuenta, aquí tiene 13 de proteína y aquí tiene 14.66 de proteína. Es un mejor alimento. Igual lo van a ver al momento de ver los alimentos de lactancia. Y ya le metimos 100 kilocalorías más por cada kilo de alimento. Eso es para compensar los requerimientos que tiene, como lo mirábamos aquí, que sube un poco de 9.2, que es el máximo, a 9.3, que sería el... Entonces, así es como lo correlacionamos. Nosotros ya estamos usando una gestación 2 porque hemos visto que el tamaño de la camada empieza a ser mejor. Entonces, si tenemos 12, 13 lechones que destetar, pues con esto logramos que el peso al nacimiento mejore. Dentro del seno, pues no les puedo decir mucho. O sea, vemos la vulva enrojecida, la liga transferense, el reflejo de inmovilización, menor consumo de alimento,
Eh, las primerizas se trata de poner 3 semanas a la jaula para que 3 semanas antes de montarla para que ella se vaya adaptando, y las multíparas pues se regresan a estro 5 a 7 días después del post-destete, ¿no? Tratamos de hacer el flushing, meterle más energía, podemos usar azúcar, podemos usar un alimento de lactancia, podemos usar varias opciones. Y igual nos podemos ayudar de un macho celador. Aquí está definido, nosotros con esto logramos controlar de una mejor forma el celo. Ay, se salió, perdón. Entonces, si se dan cuenta, cuando pasa el macho celador, pues tenemos una mejor respuesta. Y, y hay unas tablas donde nos dice qué reflejos nos dan o qué síntomas podemos ver dependiendo qué hagamos. Si solo hacemos presión dorsal o nos ponemos sobre la hembra, la inmovilización es el 48%. Si hacemos presión dorsal más el sonido del berraco, 71%. Si es presión dorsal más el olor del berraco, 81%. Si es la presión, el olor, el sonido, el 90%. Y si hay presión dorsal, olor, sonido y proximidad, tenemos un 97% de posibilidades de que podamos detectar esos celos más fácilmente. Para eso, igual nosotros, muchos podrán tener un Doppler, nosotros tenemos la ayuda del ultrasonido, donde vamos viendo las bolsas, que ya son los embriones. Entonces podemos ser más precisos a la hora de diagnosticar un celo y ver antes que esas hembras en realidad están preñadas o no, para tomar una decisión qué debemos de hacer, qué tratamiento vamos a usar o en dónde la vamos a regresar. Como les decía, el tema de la presión, básicamente para detectar, miren al amigo ahí, o sea, hay, pero todos están ahí atentos a qué hace la señorita y la cerdita, ¿va? Entonces, básicamente, esto está bien, o sea, esto también, o sea, tratar de hacerlo, pero lo mejor es lo que les dije, o sea, pasar el macho, tenemos una posibilidad de éxito más alta que si lo hacemos esto. Aquí los berracos están lejos, aquí no está, o sea, hay otras hembras. Entonces, para que vayamos viendo cuál es la forma más idónea de lo que hacemos. Entonces, los que inseminamos tenemos un problema a veces que se nos pasan unos celos porque no tenemos el berraco el berraco celero para poder hacer estos análisis. Y luego el tema de la correcta inseminación, de cómo se deben de separar los labios, cuál es el ángulo con el que entra el catéter. Hoy por hoy ya tenemos la posibilidad de hacer cervical o poscervical, eso va a depender de qué tan tecnificado sea cada uno en su producción, y la correcta aplicación para que esa dosis no se pierda. Como les decía, tratamos de limpiar, usamos agua desmineralizada, usamos a veces algunas soluciones que no son irritantes, todo con tal de no meter bacterias a la vagina. Básicamente ese es y que luego no nos repita por tener una infección, una metritis, algo de esto. Aquí tenemos las repeticiones. ¿Cuánto es? Si tenemos 5% de repeticiones, pues ya deberíamos de actuar. Si tenemos 2% de aborto, es que alguna enfermedad o algún manejo, algún tema de micotoxinas, algo está pasando. El 1% de cerdas vacías nos preocupa. Si las gestantes sacrificadas que no llegan a término es 0.5%.
Si las gestantes mueren en gestación 2%, si hay descargas mayor al 0.5, pues sería de ver cómo tenemos nuestro proceso de inseminación para poder. Entonces estos son como parámetros, cada quien los debe de hacer a su granja y en base a esto, cada quien puede actuar de manera diferente. O sea, si yo, bueno, puede ser que el aborto yo con el 1% de mis hembras que me aborten, yo lo considero que debo actuar, pues así pasará. Eh, Igual un poco del tema de la inseminación, en qué momento empieza el reflejo de movilidad, el momento óptimo para una inseminación. Esto es más para multíparas. En el tema de nulíparas o primerizas, normalmente vemos el celo e inseminamos porque la duración de la ovulación no llega hasta acá, hasta las 34, sino que es antes. Entonces normalmente tenemos que inseminar a la hora cero para lograr el momento óptimo de ovulación. Y pasados 3 días ya no deberíamos de tener un reflejo de inmovilidad. Ya la hembra ya no se debería dejar montar. Igual, tenemos que ir viendo, no todas las hembras son iguales, hay algunas de celos largos, que pueden tener inseminación temprana, inseminación tardía, pero lo importante es agarrar la ovulación. Celos normales, que como les decía, es básicamente entre 24 26 horas después de que presente el celo, y celos muy cortos como muchas primerizas, que muchas veces después de 24 horas pues ya no dan reflejo de inmovilidad y ya no se deja montar. Entonces nos complica un poco más el trabajo. Si ya hablamos un poco del plan de alimentación, pero también de estrategias de alimentación y cómo tenemos que hacer el cambio de alimento de gestación a lactancia. Hay algunos que prefieren hacerlo 3 días antes, 5 días antes, cuando la pasan a la maternidad. Y hay algunos que realmente, o sea, esto es usando una dieta de preparto y esto es usando gestación y luego en el 110 pasan a las hembras y de una vez va lactancia. Los manejos o los planes sí dependen de cada quien, o sea, es de observar para ver qué es lo que más se adapta. Y luego ya tenemos una lactancia, que si se dan cuenta, pues ya tiene 3.350 kilocalorías, ya la demanda energética por producir leche, porque tiene los lechones, ya es más alta, y también la lisina, pues ya la hicimos. Y si se dan cuenta, también la proteína, aunque nosotros no formulamos por proteína, sino que por proteína ideal, que son aminoácidos, de igual forma sube. Entonces va a depender de cuántos kilos de alimento para lograr el desempeño que yo necesito. Vamos a lo mismo. Todas las guías de manejo nos dicen cuánto debería de ser, cuánto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, en base a eso, a la duración de la lactancia, hay algunos que prefieren hacer lactancia a 21 días, otros a 28 días. Eso va a depender mucho de la cantidad y la calidad de lechones que quieran sacar y de cómo están diseñadas las instalaciones. Lo que nosotros queremos lograr es un confort donde la hembra esté dispuesta a que los lechoncitos mamen y que los lechoncitos tengan un buen tamaño. Entonces, si hay mucha diferencia entre el consumo. Entonces, si se dan cuenta acá, dice que si el consumo es de 12.5 libras, necesitamos 1.12 de lisina digestible, que es básicamente esta dieta de acá. Si se dan cuenta, tiene 1.12. Es una lactancia de primeriza porque el consumo es menor. Si el consumo es más alto, requerirá un poco menos.
1.5. Y si el consumo es mayor, requerirá menos. Entonces, sí depende de cuántos libras de alimento, cuántos kilos de alimento come el animal para poder diseñar una dieta. Aquí es donde tenemos el mayor reto. ¿Por qué? Porque no todas las hembras acá se comen 12, no digamos 15, 16, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer diferentes estrategias, tenemos que jugar con las instalaciones, con las horas a las que se da la comida, para lograr que se consuman lo que nosotros queremos. Maneras de alimentación, hay varias, hay sistemas automáticos, hay sistemas de dosificadores, y lo que la mayoría hace, pesar el alimento de forma manual, servírselo y ver si se lo consumió o no. Y luego ir midiendo qué cantidad se están comiendo. Si se dan cuenta, este es un dosificador que nos ayuda mucho. Es un tema de estarla de alguna manera entrenando para que ella sola lo haga. Entonces con eso nosotros nos despreocupamos un poco porque ella va a ir, en base a sus necesidades de consumo, ella va a ir dándole para que le baje el alimento. Y entonces aquí vamos a poder medir realmente cuánto de alimento se come y si se lo están comiendo, si sobra o no sobra. Entonces, hemos visto que esto es algo bueno. La gente pasa solo una vez y en lugar de dar 5 o 6 alimentaciones, pues solo llenan una vez el dosificador y al final de la tarde ven como el consumo. Bueno, dentro de los manejos de la maternidad, como les decía, 5 a 7 días antes del parto, lo ideal es que se pase a una sala de maternidad para que se empiece a adecuar, que se le empiece a dar alimento de lactancia. Dentro de los signos, pues la vulva agranda, la inquietud, la secreción de leche por la glándula mamaria nos da mucho la pauta de que esa hembra ya está preparándose para tener sus crías. Que sea limpio, seco. La lactancia básicamente tiene dos funciones: el peso al destete y la condición corporal de la cerda. Si se dan cuenta con la gestación era mucho de mantenimiento. Solo hasta que usamos en los últimos 85 a 110 días, que sí es cuando el lechón crece. Y aquí es un poco más desafiante porque tenemos que hacer que 10, 12, 14 lechones pues consuman la suficiente leche para hacerlo. 16 horas luz, que hay microclimas. Una cosa es tener la hembra en confort, otra es tener a los lechones en confort. Básicamente, una hembra produce entre 14 y 16 litros diarios, o sea, es bastante. Y los lechones cada 30 minutos más o menos están buscando teta para poder alimentarse. Y hay una cantidad de sangre que se convierte, perdón, por cada 5 a 40 litros de sangre que recorren la glándula mamaria, se producen 100 ml de leche. Son números así que uno no pensaría, o sea, hay vacas que no llegan a esa producción y nosotros tenemos que lograr que lleguen a esa producción para poder alimentar a los lechoncitos. Dentro de lo cual nosotros podemos evaluar cuáles son las partes buenas. Nosotros podemos ir chequeando cuándo se va consumiendo, porque hay hembras que llegan rápido al consumo y es sostenido. Tenemos otras que no, que nos dan estos comportamientos. Esto es lo que no queremos, y comportamientos bajos que no llegan a consumir mucho alimento. A veces hay unas caídas pequeñas que se dan días después de la lactancia, pero muchas veces está asociada a algunos manejos. Cuando nosotros ponemos algún biológico de triple o algo así en la lactancia, estamos provocando una infección. Muchas veces esa hembra deja un día o restringe un poco su consumo porque básicamente tiene una infección o una leve infección. Entonces tiene que ver. Entonces, o las que son de incrementos es constante o gradual. Entonces,
Hay dos que sí no son deseables, la que tiene consumos muy bajos y las que tienen picos altos y luego tienen picos muy bajos. Entonces hay que tratar de que lleguen al consumo ideal lo antes posible o que el incremento sea gradual pero constante y luego sea mantenido. Algunas cosas que no dan confort o que no logramos, o sea, no vamos a lograr que una hembra coma si la comida está así, si la comida está así. O sea, difícilmente vamos a lograr que esas hembras coman porque es muy fácil que este alimento se ponga rancio o que se eche a perder o que crezcan hongos. Entonces, acá otro caldito, yo creo que no muy les gustan los calditos, más son de alimento seco con un poquito de húmedo, pero estos no logran que realmente una hembra, si se dan cuenta, está acostada sobre el comedero y no está comiendo. De ahí tenemos otros parámetros que van subiendo como eh, las tasas de aborto. Perdón, estas son las principales causas que tienen cerdas delgadas. Entonces, aumento de los días abiertos, mortalidad, tasa de abortos, prolapsos rectales uterinos, cerdas con úlceras en las escápulas, mortalidad de lachones en lactancia, por lo cual nosotros debemos de ver cómo corregirlo. Dentro de eso también disminuye la tasa de fertilidad, la cantidad de partos, los kilos por cerda, entonces el peso al destete, la producción de leche. Entonces sí tenemos que cuidarnos mucho de esas hembras muy flacas. Y los principales signos que encontramos con cerdas gordas, que de igual, como les decía, los dos extremos pues sí son muy complicados. Entonces, principalmente lo que nos da una hembra obesa es que la duración del parto y los nacidos muertos se nos incrementan. Hay incidencia de metritis, mastitis agaláctea que nos hacen gastar en medicamentos y que esa camada difícilmente vamos a lograrla. Tenemos que dar adopciones y más cosas para lograr corregirla. De ahí nos baja la tasa de fertilidad, de igual forma el peso al destete y la producción de leche es baja. Por eso los extremos no son buenos. Por eso es que nosotros tratamos de que la hembra esté en un confort de 20 a 22 grados Celsius y una lechón a 30 a 34 grados. Entonces, sobre esto es sobre lo que realmente tenemos que trabajar. Por eso es que yo les hablaba de microclimas. Porque en la zona de confort, si hay una zona de confort, el 82% del consumo se va a ver reflejado en eso. Y nosotros queremos un lechoncito así relajado, que está bien, que está bajo el infrarrojo, que se siente bien cómodo, que está durmiendo y que no pasa nada. De igual forma, acá hay un poco de confort, pero en este no hay. Si se dan cuenta, está tan húmedo el piso que todos los lechoncitos están subiendo a la hembra para poder abrigarse un poco. Y la hembra no le cae muy en gracia de que estén encima de ella y no estén lactando. Lo que les decía, la cantidad de lechones por cerda por año ha venido en incremento. Eso tiene que ver con la cantidad de nacidos vivos que se van. Hasta el 2020 iban 30, 31. Yo he visto reportes ahorita de las mejores granjas de Sudamérica que ya reportan 38 destetados por hembra por año. Más o menos son 14 a 15 destetados por hembra por año para que vean para dónde vamos, ¿no? Es lo que queremos lograr. Entonces, 30 es un número desafiante, pero ya es un hecho de que está y conforme van 2 años, cada vez estamos llegando más. Obviamente, con la cantidad de nacimientos, de lechones nacidos, pues nos damos cuenta que se está logrando. ¿De qué influye el intervalo de destete a celo? De que no sea muy prolongado, de una ingesta adecuada, a veces la época del año, cuando hay más luz o menos luz, y la duración de lactancia. Cuando hay lactancias muy pronunciadas o muy largas, tenemos el inconveniente que a veces unas cerdas entran en celo en la maternidad.
Entonces hay que cuidar realmente que no se nos prolongue mucho. Que esto es lo que nosotros estamos observando, que la mayoría, el 70 o el 80% de nuestras hembras regresen a celo 4 o 5 días después de haberlas destetado y que no se nos abra la brecha, porque si no, algo está pasando. Lo ideal es que 4 o 5 días sea lo máximo. Sí hay algunas que caen a los 3, sí, hay algunas, pero tenemos que lograr que la mayoría esté acá y que no se nos mueva para acá. Eh, lo ideal es, pero aquí está, las jaulas de gestación. Si se han dado cuenta también, eh, las dimensiones de las jaulas han cambiado. Las hembras son, bueno, son más largas, son más anchas. Obviamente eso obedece a que necesitamos que haya más espacio para que hagan lechones. Entonces, sí ha crecido. Aquí hay unas dimensiones de jaulas, tanto de gestación como de maternidad, eh, más los espacios considerados por cada lechón para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar una maternidad. Creo que sí, acá trajimos un ejemplo de jaula que nosotros estamos comercializando y básicamente ya va muy sobre esta tendencia porque todas las genéticas, las hembras están tendiendo a ser más grandes de lo que teníamos antes. Bueno, antes también a las 260, 280, con 25, 26 semanas, pues las inseminábamos. Lo que nos dimos cuenta que el desecho después de uno o dos partos era más alto porque no le dábamos el tiempo para crecer. Y cómo son los consumos de agua, para que dependen del clima, pero sí hay que asegurarnos que el flujo del agua sea 3 litros por minuto, fácil. Nosotros compramos un doble litro, un trilitro y nos ponemos a llenar en la mayoría de bebederos o en una esquina, en medio y la otra esquina para ver que el flujo sea. Porque si no tenemos un flujo adecuado, miren las demandas que necesitan. Una gestación, una hembra gestante por lo menos necesita 15 litros por día. Y una hembra en lactancia necesita por lo menos 30 litros. Y esto es, si no tienen agua, si no tienen el consumo, no vamos a lograr las metas que estamos poniéndonos. Y es fácil medirlo. Realmente hay que ver, a veces son cosas tan sencillas como tiene mucho biofilm el bebedero que el flujo no es constante. Entonces, es de desarmar los bebederos, ver que no estén tapados y lograr que la hembra esté en la mayor comodidad. Eh, como les decía, los litros, esto va asociado, los litros por cerda, a los kilos que queremos que consuman y lo que es del peso. Y la cantidad de litros para producir litros de leche. Entonces, sí es un tema bastante importante siempre tener agua disponible. A veces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hay un pH alcalino, que nos pasa acá en la mayoría de lugares, es que tenemos cistitis, pielonefritis y trastornos locomotores. ¿Por qué? Porque nuestras aguas son muy duras, son muy volcánicas, o sea, tienden a tener un pH alcalino todas. Entonces, en la manera de lo posible hay que lograr tratar llegarlo más a un pH neutro. De igual forma, nitratos elevados en el agua nos provoca igual forma problemas renales. No sé qué tan común les ha sido, pero hay regiones donde tener infecciones urinarias o problemas o hacer a la necropsia y encontrar cálculos en hembras de 5 o 6 partos, pues sí, ya se da. Las contaminaciones, como les decía, el tema de que no haya una buena desinfección, que el ambiente se mantenga sucio, pues nos va a dar otra vez el síndrome de MMA o de cerda sucia y una mortalidad elevada en lechones y hembras. Y algunos sulfatos, pues trastornos digestivos, nos van a dar problemas de diarrea. No voy a detenerme en esto mucho, ya les habló el doctor Izaguirre mucho de esto, pero sí, o sea,
Hay varias formas de cómo hacer manejo y hay varias enfermedades que nos atacan y en base a ellas hay que hacer un plan de vacunación de acorde a cada granja. No todas las granjas tienen los mismos desafíos. Igual el tema de vacío sanitario, la limpieza y desinfección es muy importante. Entre más limpio y desinfectado esté, pues menos virus o bacterias van a proliferar. Y también hacer un vacío sanitario que va a cortar la recirculación de problemas patológicos que nosotros tengamos. Bueno, como conclusiones que podemos tener, las cerdas hiperprolíficas es nuestro motor productivo económico. Tienen cuidados más exigentes. Tenemos que tratarlas de diferente forma. Ya no es la cerda que era antes, que era bien resistente a enfermedades, pero que nos tiraba 8 o 10 lechones. O sea, no, hoy por hoy son más exigentes, tenemos que cuidar más cosas y tenemos que prepararnos de diferente forma. Una buena alimentación pues nos da buenos resultados, buenos manejos aumentan la productividad y entre menos alimento usemos, menor costo tendremos y más eficiente será nuestra producción. Por lo cual, lo que les decía Oscar de medir, de anotar para saber realmente dónde podemos corregir. Lo que podemos medir se puede corregir o podemos saber ponernos metas, ponerle meta a la gente que trabaja con nosotros, desafiarlos y ver cómo podemos hacer más eficientes nuestra producción. Bueno, eso es lo que tenía. Gracias por su atención.